¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos los integrantes del equipo y vamos a explicar lo que es la energía. El término energía deriva del griego energos, que significa fuerza de acción o fuerza de trabajo, y de energía, que significa actividad u operación. De ahí que se den diferentes significados a este término. Se trata de una propiedad física que no se crea ni se destruye, sino que se llama en otro tipo de energía. La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el joule, en honor al físico Joule. Según la forma o el sistema físico en el que se manifiesta, se consideran diferentes formas de energía: térmica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, luminosa, entre muchas. Existen dos formas de energía fundamental. Almacenamiento: es la energía que posee un cuerpo en función de su posición o posición con respecto a otro. La energía cinética es la energía que se genera el movimiento de un cuerpo y afectada por la masa y velocidad. Propiedades de la energía: se transforma, se conserva, se transfiere. La energía no se destruye, solo se... Bueno, ahora vamos a ver la parte que es del potencial eléctrico. El potencial eléctrico es básicamente el que nos permite medir el campo eléctrico que hay alrededor de una carga puntual o de diferentes tipos de cargas también. Se saca con base en la siguiente fórmula, que es el potencial eléctrico es igual a la energía potencial sobre la carga definida en el espacio que es en donde estamos midiendo el campo eléctrico. Tenemos las superficies equipotenciales, que son básicamente los puntos en donde la energía potencial es lo mismo, por eso X significa igual, entonces son equipotenciales. Tenemos estos tres esquemas que vamos a ver a continuación uno por uno. Entonces está primero el de las placas conductoras. Ok, en las placas conductoras básicamente tenemos dos placas paralelas que tienen campo eléctrico entre sí. Los campos eléctricos son líneas paralelas igual, en cada punto de las líneas tenemos la misma carga potencial. Luego tenemos el dipolo. Es muy similar, nada más que en vez de ser dos placas son dos puntos, y entonces por consecuencia en vez de hacerse líneas paralelas en medio se van haciendo círculos concéntricos hasta llegar a la parte del medio donde se hace una línea perpendicular a la que une los puntos. Por último tenemos la parte que es la de la carga puntual, que es muy similar a la anterior, pero como solo es una carga, se van haciendo círculos concéntricos a su alrededor donde el potencial eléctrico es el mismo. Por ende también se utiliza una fórmula diferente que se define como el potencial eléctrico es igual a la carga Q sobre 4 veces pi por la constante dieléctrica por el radio a la que está separada donde estamos midiendo la carga, el campo eléctrico, de la carga puntual original. Por último, regresando a la fórmula anterior, habíamos visto que el potencial eléctrico era la energía potencial sobre la carga, pero la energía potencial se puede sustituir con la parte de K es igual a la carga 1 por la carga 2 sobre R. Como aquí abajo tenemos la carga 2, se eliminan, de manera que nos queda que el potencial eléctrico es igual a K por la carga 1 sobre el radio de... El radio es la distancia que hay entre las cargas. Y bueno, ya viendo esta fórmula más de cerca, les voy a explicar qué es cada cosa. El primero, como ya habíamos dicho, es el potencial eléctrico en el punto. Se mide en voltios. La K es una constante, que aquí se las pongo, es 9 por 10 a la menos 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que se multiplica por Q entre R. Q, como habíamos dicho, es la carga que crea el campo eléctrico, se mide en coulombs, y R, por supuesto, es la distancia que hay entre la carga y el punto del potencial que estamos midiendo. Se mide en metros, es importante que usemos el metro. Por último, para aclarar, si se tienen diferentes cargas, la única diferencia que hay que hacer es que se mide el campo eléctrico con respecto a cada una de las cargas, y para obtener el potencial eléctrico final simplemente se suman los valores de todas las cargas que sean. Aquí podemos ver B es igual a B1 más B2 más B hasta el número de cargas que existan. Hola, mi nombre es Héctor Manuel Fragoso Cano y yo expondré acerca de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, o por sus siglas FEM,
Es la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para que exista la fuerza electromagnética es necesaria una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno positivo y otro negativo, de dicha fuente capaz de impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito. La fuerza electromotriz fue descubierta en 1831 por Michael Faraday. Su valor se obtiene en voltios o volts, y el voltaje, también es llamado diferencia potencial o tensión, se define como el trabajo que el generador realiza para pasar por su interior la unidad de carga negativa del polo negativo al positivo dividido por el valor en coulombs de dicha carga. Esto es joules sobre coulomb. Esto quiere decir que se obtienen el valor en volts a partir de la diferencia entre joules y coulombs. La fuerza electromotriz en un circuito cerrado se obtiene a través de la ley de Faraday. Esto es igual a la variación del flujo de inducción del campo magnético que lo atraviesa en la unidad de tiempo, lo que se expresa de la siguiente manera. Esto quiere decir epsilon. Epsilon significa la fuerza electromotriz, n es el número de espiras de la bobina, phi es el valor del flujo de inducción del campo magnético y la t es el tiempo. Si la bobina está conectada a una resistencia R exterior a la bobina, esto circulará una corriente eléctrica cuya intensidad viene dada por la ley de Ohm. Esto quiere decir que para la intensidad, si se calcula la intensidad, tenemos la diferencia entre epsilon más la suma de las resistencias. La R mayúscula es la resistencia exterior a la bobina y la R minúscula es la resistencia propia de la bobina. La fuerza contraelectromotriz, hablaremos un poco acerca de ella. En cuanto circula corriente por el embobinado del rotor, esto normalmente pasa en motores eléctricos, se produce la acción dinámica entre la corriente y el campo magnético de las expansiones polares, haciendo que el motor comience a funcionar. Pero en cuanto los conductores del motor se mueven, cortan las líneas de fuerza del campo y por tal motivo se inducirá una fuerza electromotriz entre ellas. A esta fuerza se le llama fuerza contraelectromotriz y obliga a aumentar la tensión aplicada al motor para que se asegure la circulación de corriente en el rotor. Para calcular la fuerza contraelectromotriz se utiliza la siguiente fórmula. Es epsilon para calcular la fuerza electromotriz llamada fuerza contraelectromotriz y es igual a P, que es el número de vueltas del embobinado. Phi es el valor del flujo magnético y n es el número es las revoluciones por minuto. Ok, antes de hablar acerca de los dispositivos capaces de suministrar fuerza electromotriz, es necesario hablar de los métodos que existen para producir como tal la fuerza electromotriz, los cuales son tres. Uno es por acción química, otro por acción térmica y otro por inducción electromagnética. Los dispositivos, hablando acerca de la fuerza electromotriz, que son capaces de suministrar energía, el más conocido son las baterías o pilas. Por ellas se obtienen de la acción química y las más comunes y corrientes son las de carbón y zinc y las alcalinas, que cuando se agotan no admiten recarga. También hay de níquel con cadmio, de níquel e hidruro metálico y de ion de litio, que pueden ser recargables. Las máquinas electromagnéticas son un ejemplo de inducción electromagnética. Generan energía eléctrica utilizando medios magnéticos y mecánicos. Es el caso de las dínamos y generadores pequeños utilizados en vehículos automotores, plantas eléctricas portátiles y otros usos diversos, así como las de gran tamaño empleados en las centrales hidráulicas, térmicas y químicas, que suministran energía eléctrica a industrias y ciudades. Otras son las celdas fotovoltaicas o fotoeléctricas, también llamadas celdas solares. Transforman en energía eléctrica la luz natural del sol
o la de la fuente de luz artificial que incide sobre estas. Su principal componente es el silicio. Su uso más generalizado es el encendido automático de las luces del alumbrado público. Los termopares se componen de dos alambres de diferentes materiales unidos por uno de sus extremos. Cuando reciben calor en el punto donde se unen los dos alambres, se genera una pequeña tensión o voltaje en sus extremos libres. Los termopares se usan mucho como sensores en diferentes equipos destinados a medir, fundamentalmente, temperaturas muy altas, donde se hace imposible utilizar termómetros comunes no aptos para soportar temperaturas que alcanzan los miles de grados. Y por último tenemos el efecto piezoeléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Es la propiedad de algunos materiales, como el cristal de cuarzo, para generar una pequeña diferencia de potencial o voltaje cuando se ejerce presión sobre ellas. El ejemplo o la aplicación más práctica de esta propiedad es captar el sonido grabado en los antiguos tocadiscos de vinilo por medio de la aguja de zafiro. Bueno, bien, pues yo les presentaré los ejercicios correspondientes a la fuerza electromotriz. El problema es el siguiente y dice así: si los extremos de una batería se coloca una resistencia de 6 ohms, de esto se obtiene una intensidad de corriente de 0.8 amperes. Esto se sustituye por una resistencia nueva de 32 ohms. Esto hace que la corriente disminuya a 0.2 amperes. Este problema nos plantea dos preguntas y son las siguientes. La primera es: ¿cuál es el valor de la resistencia interna? Y la segunda, que dice: ¿cuánto vale la fuerza electromotriz de la batería con la que se está trabajando? Bueno, pues este problema nos da claramente los datos siguientes. La resistencia 1, que equivale a 6 ohms, perdón. La intensidad 1, que es de 0.8 amperes. La resistencia 2, que es igual a 32 ohms, y la intensidad 2, que es de 0.2 amperes. El problema nos está pidiendo lo que es la resistencia interna y lo que es la fuerza electromotriz. Bueno, pues con esto, para calcular esto, utilizaremos lo que es esta fórmula. Como nos dan dos valores, utilizaremos dos veces. Ahora bien, lo vamos a igualar estos valores para calcular el valor de RI. Ahora bien, pues sustituyendo estos valores con los datos que ya nos dio el mismo problema, nos queda de la siguiente manera, que es 0.8 por 6 más RI. Esto es igual a 0.2 por 32 RI. Bueno, pues multiplicando estos valores y estos mismos valores nos da que es 4.8 más 0.8i igual a 6.4 más 0.2 RI. Ahora bien, procederemos a pasar del lado izquierdo los valores de RI, y nos quedaría de la siguiente manera, que es 0.8 RI menos 0.2 RI. Esto nos da un igual a 6.4 menos 4.8. Eh, bueno, pues realizando las operaciones nos da un valor de 4.6. Esto es igual a 1.6. Ahora bien, para despejar el valor de RI, que es lo que a final de cuentas estamos buscando, esto nos da 1.6 entre 0.6. Esto nos da un valor de 2.6 ohms. Entonces la resistencia interna tiene un valor de 2.66 ohms. Entonces, bien, esta es la respuesta de la primera pregunta. Ahora procederemos a resolver la segunda pregunta, que bien, ya nada más es sustituir valores, puesto que el único valor que nos hacía falta era el valor de RI. Utilizando la misma fórmula que habíamos planteado al inicio, solo procederemos a sustituir los valores y queda de la siguiente manera, que es 0.8 por 6 más 2.66. Esto quiere decir que la fuerza electromotriz tiene un valor de 6.928 volts. Bueno, pues ahora
procederemos a presentarles el siguiente tema, que es las leyes de Kirchhoff. Leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845, mientras aún estudiaba. Es responsable de dos conjuntos de las leyes fundamentales de la teoría clásica de los circuitos eléctricos y de la emisión térmica. Estas leyes permiten resolver los circuitos electrónicos utilizando el conjunto de ecuaciones al que ellos responden. Puntos importantes de las leyes de Kirchhoff. Con la ley de corriente de Kirchhoff se encuentran los voltajes en los nodos. 2. Con la ley de corriente de Kirchhoff introduce al análisis nodal de nodos. 3. Con la ley de tensión de Kirchhoff se encuentran las corrientes en las mallas. 4. La ley de tensión de Kirchhoff introduce al análisis por mallas, lazos. La primera ley de Kirchhoff se fundamenta en la ley de la conservación de la energía, más específicamente en el balance de flujo de corriente a través de un nodo en el circuito. Esta ley se aplica de igual forma en circuitos de corriente continua y alterna, todo fundamentado en la ley de la conservación de la energía, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Enuncia que la corriente entrante en un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Segunda ley. La ley de voltaje de Kirchhoff o segunda ley está basada en el principio de conservación de la energía, lo cual implica que la suma algebraica de la energía producida dentro de un sistema siempre permanece constante. Cuando un circuito posee más de una batería y varios resistores de carga, ya no resulta tan claro cómo se establecen las corrientes por el mismo. En ese caso es de aplicación la segunda ley de Kirchhoff, que nos permite resolver el circuito con una gran claridad. La segunda ley enuncia que, en un circuito cerrado, la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlos siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensión que existe sobre los resistores. De forma equivalente, la suma de las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Vamos a explicar lo que es la solución de problemas de la ley de Kirchhoff. Para empezar vamos a poner la dirección de cada intensidad en cada malla y vamos a poner un punto para iniciar. Ahora vamos a iniciar de este punto de entrada-salida de menos a más, queda positiva. Vamos entrando aquí de más a menos, queda una caída potencial negativa, de menos a más queda positiva. Pero también como está pasando la intensidad 2 y es al contrario, queda negativa, es igual a 0. Esta ecuación queda así después de su despeje. Ahora la malla 2, que es de este punto de más a menos, queda negativa, pero como está la intensidad 1, queda positiva de su intensidad. Menos más a menos, queda menos y 2, pasa por acá, de más a menos queda menos, hasta llegar a ese punto igualada a 0. Despejamos y todo y nos queda esta segunda ecuación. Como verán, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos hacerlo por el estilo normal o por este método. Yo utilicé el método de Cramer para poder utilizarlo con matrices y al final me resultó que la intensidad 1 es igual a 1.8 amperes y la intensidad 2 es igual a menos 0.3 amperes. Por lo tanto, esta tiene el sentido de no así, sino así. En este ejercicio vamos a utilizar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a potenciar nudos y un paso a tierra. Ahora vamos a poner las intensidades con respecto a las direcciones que nosotros creamos posible y utilizando la intensidad primero vamos a hacer esto, que la intensidad que es de más a menos, que es una caída de potencia, vamos a ponerla como negativa y vamos a dividirla entre lo que es la resistencia que tenga, que es entre 2, y así con la intensidad 2 y con la intensidad 3. Y vamos a hacer la solución y el despeje hasta encontrar la voltaje de la A, en el nudo A, y después que tengamos esto vamos a despejar estas fórmulas que nosotros tenemos aquí para la intensidad y así nos queda como menos 1.8 amperes, menos 0.3 amperes y 2.1 amperes. Acuérdense que cuando es negativa quiere decir que agarramos de sentido contrario. Ahora les dejo con mi compañero que va a hacer la solución. Buenas, soy Manuel González Guevara y voy a continuar con el cuarto y último punto de nuestro tema de exposición, los cuales serían circuitos en serie, paralelo y mixto. Hay varias cosas que tienen que ver en cuanto a sus circuitos, por ejemplo, su simbología, cómo se interpretan, la diferencia en el momento de sacar variables, pero la mejor manera es con un ejercicio. Primero empezar con una en serie, que es lo más fácil.
Este símbolo, que es la rayita grande y una chiquita, sería nuestra fuente de alimentación, que en este momento se encuentra a 24 voltios. Este símbolo, como esta línea, serían nuestros cables, nuestros alambres. Este símbolo, como institucionado, sería nuestro valor, nuestra resistencia. Resistencia 1, 2 y 3, que tendrán nuestro valor de 2, 6 y 4 respectivamente. Ahora sacamos algunas cosas. Por ejemplo, resistencia total. La resistencia total es igual a la suma de toda la resistencia de nuestro circuito. Sería resistencia total es igual a resistencia 2, de 1 más resistencia 2 más resistencia 3, que es igual a 12 ohmios. Ahora la corriente total. La corriente total en un circuito en serie es la misma, va a ser el mismo valor en todos nuestros puntos de resistencia. O sea, si tenemos un amperímetro y lo medimos en esta resistencia, será lo mismo que en esta, o si sacamos total. Así que nuestra corriente total es igual a nuestro voltaje total sobre nuestra resistencia total, que es igual a nuestro voltaje total es 24 voltios, entre nuestros 12 ohmios, que es igual a 2 amperes. Ahora nuestro voltaje. Si no tuviéramos nuestro voltaje aquí, el voltaje total sería igual a cada una de las caídas de voltaje. La caída de voltaje se refiere al voltaje que se almacena en esta resistencia. Entonces, nuestro voltaje 1 sería igual a nuestra corriente 1 por nuestra resistencia 1, o sea, y como la corriente es igual en todos los puntos, sería 2 amperes por nuestra resistencia 1, entonces que sería 4 voltios. Voltaje 2 es igual a nuestro 2 por 6, y entonces sería 12 voltios. Voltaje 3 es igual a nuestro 4 por 2, sería 8. Nuestro 8 voltios. Y ahora el voltaje total, para verificar si estos están bien, hay que sumar todos nuestros voltajes, sería 4, 12, 8, 20, 20, 24 y esta. Y ahora continuar con otros ejercicios. Pues en serie no tiene mucho grado de dificultad. También podemos sacar potencia, pero eso es parte. Entonces, si queremos pasar potencia, sería nuestra potencia igual a nuestro voltaje total por nuestra intensidad total, que sería igual a nuestros 24 voltios, por nuestros 2 amperes. Entonces tendría una potencia de 48 watts, que es la cantidad de trabajo que emiten las resistencias, por la cual luego termina incrementando. Ahora, al otro lado tenemos un circuito en paralelo. Se van a distinguir por esto. Porque como su nombre lo dice, va a tener varias resistencias, de 2 a más resistencias en paralelo. Juntas sería nuestro voltaje total. En este circuito sería de 36 voltios, nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2 y una resistencia 1 que tendrá un valor de 2K ohmios, el K significa que son 1000. Resistencia 2 sería igual a nuestros 8K ohmios. Y ahora vamos a sacar nuestra resistencia total. Para eso nuestra resistencia total sería combinar la suma de estas dos, pero no se puede sumar, la resistencia total no se puede sacar como en serie. Lo que se tiene que hacer sería sacar nuestra resistencia 1,2, o sea, juntar estas dos resistencias. Se podría sacar de dos maneras. Se podría sacar resistencia 1 por resistencia 2 entre resistencia 1 más resistencia 2, o 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Y el valor de nuestra resistencia total de nuestros juntos sería menor al menor de los valores de nuestra resistencia que tenemos. Sacamos si hacemos con esto sería 1 sobre 2 más 1 sobre 8, que es igual a 1.6 kilo ohmios. Ahora, si queremos sacar nuestra intensidad total. Nuestra intensidad total, ahora una diferencia que tenemos en serie, que la intensidad en nuestras dos resistencias sería diferente. Tendría un valor diferente en cada punto de nuestra resistencia. Entonces, pero pues
como ya se juntó uno, ya se juntó ya tenemos una resistencia 1,2, sería como que estuviéramos viendo como un circuito en serie. Así que lo podemos sacar total. Entonces nuestra corriente total es igual a nuestro voltaje total sobre nuestra resistencia total, que es igual a 36 voltios sobre 1.6 kiloohmios, que es igual a 22.5 miliamperes. Realmente quedaría como 0.0225, pero pues mejor verlo así. Y ahora si queremos sacar nuestra intensidad 1 y nuestra intensidad 2, como dije que es diferente en cada uno de nuestros puntos de resistencia, sería esta, sería resistencia 1, que sería lo primero que vamos a sacar, entre resistencia 1 más resistencia 2 por nuestra corriente total, que sería igual a 2 sobre 2 más 8 por 22.25 miliamperes, que es igual a 4.5 miliamperes. Y ahora para nuestra resistencia, corriente 2 sería igual resistencia 2, que la que vamos a sacar, por entre resistencia 1 más resistencia 2 por corriente total, que es igual a 8 sobre 2 más 8 por 22.5 miliamperes, que es igual a nuestros 18 miliamperes. Y ahora para saber si estos valores están bien, sería sumarlos. 18 más 4.5 es igual a 22.5 miliamperes, que es lo que tenemos aquí. Entonces estará todo correcto. Ahora vamos a ver otro más en paralelo, igual pero con un grado de dificultad mayor. También otra manera que se puede ver la diferencia de como le enseñé primero, podría ser así. 120 voltios en este caso. Resistencia 2. Resistencia 1. Resistencia 3. En el cual nuestra resistencia y nuestra corriente total que fluirá por todo esto, y aquí será en este punto, será en donde se va a dividir en cada una de las resistencias. Nuestra corriente total es igual a 2.2 amperes. Nuestra resistencia 1 tendrá un valor de 300 amperes. Nuestra resistencia 2 será desconocida y nuestra resistencia 3 tendrá un valor, nuestra resistencia tendría nuestra potencia 3, que es 144 watts. Lo que vamos a sacar primero sería nuestra potencia total. Nuestra potencia total, una de las fórmulas para sacar la potencia es voltaje total por corriente total, que es igual a 120 por 2.2, que es igual a 264 watts. Muy bien. Y ahora sacar las corrientes de corriente 1, 2 y 3. Primero vamos a sacar 1 y 3, que será más fácil. Corriente 1 es igual a voltaje 1 sobre resistencia 1, que es igual a 100A. Y aquí el voltaje, a diferencia de la corriente, va a ser igual en cada de nuestros puntos de resistencia cuando están en paralelo, a diferencia de cuando están en serie. Entonces nuestro voltaje 1 sería 120 sobre resistencia 1, que sería 300, que eso nos da un valor de 0.4 amperes. Ahora nuestra corriente 3, que es igual, nuestra corriente 3, como tenemos aquí en watts, hay que despejarlo de esta fórmula que tenemos. Entonces, ¿qué sería? Nuestra potencia 3 es igual, nuestra corriente 3 es igual a potencia 3 entre voltaje 3,
que sería igual a 144 watts, que es el valor de nuestro potencia 3, entre 120 voltios, que es igual a 1.2 amperes. Ahora, para sacar el valor de nuestra corriente 2, se va a sacar mediante la ley de Kirchhoff. Despejando, tenemos que corriente 2 sería igual a corriente total menos corriente 1 menos corriente 3, sería igual a nuestro 22.2 menos 0.4 menos 1.2 es igual a 0.6 amperes. Esa sería nuestra corriente 2. Ahora, si queremos sacar nuestros valores de la resistencia 2 y 3, tendríamos que nuestra resistencia 2 es igual a nuestro voltaje 2 entre nuestra corriente 2 que ya sacamos. Entonces sería 120 volts sobre nuestro punto 6 es igual a 200 ohmios. Y ahora nuestra resistencia 3 es igual, como tenemos potencia, vamos a usar otra de las fórmulas que tenemos, que es igual a que resistencia 3 es igual a voltaje 3 al cuadrado sobre potencia. Esta la usé despejándolo, realmente es potencia. Entonces, ¿qué sería igual a 120 al cuadrado sobre 144? 144, que es igual a 100 ohmios. Y si queremos sacar nuestra potencia 1 y 2, lo que queremos también sería igual a potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, que es de donde sacamos esta fórmula, que sería igual a 120 sobre nuestra resistencia 1, que es igual a 300. Bueno, continuando donde lo dejé, estábamos sacando nuestra potencia 1. Nuestra potencia 1 es igual a nuestro voltaje al cuadrado, nuestro voltaje 1 al cuadrado sobre nuestra resistencia 1 al cuadrado, que es igual a nuestro 120 al cuadrado sobre nuestro 300 ohmios, que es igual a calculadora, unos 48 watts. Ahora nuestra potencia 2 es igual a nuestro voltaje 2 al cuadrado sobre nuestra resistencia 2 al cuadrado. Nuestra resistencia 2 es igual a nuestro 120 al cuadrado entre 200 ohmios, que ya lo habíamos sacado antes, es igual a 72 watts. Y ahora, para verificar que esto esté bien, vamos a sumar nuestras potencias y debe dar nuestro 264. Lo sacamos desde el principio. Que es 48 más 72 más 144 es igual a 264. Perfecto. Y ahora, para finalizar con los ejercicios, terminaré con uno en mixto. No hay tanto que decir sobre eso, es obvio, el mismo nombre lo dice, la combinación dentro de un circuito que tiene partes tanto en serie como en paralelo. Y la manera de resolverlo no es tan difícil. El problema será es igual a nuestro voltaje, sería igual aquí a 48 voltios. Nuestra resistencia 1, que valdrá 14 kiloohmios, y en este punto se va a dividir y sacar nuestra resistencia 3, que valdrá 40 kiloohmios, nuestra resistencia 2, que valdrá 10 kiloohmios, y este será saquemos unos puntos,
de voltaje 1, sería otro punto, voltaje 2. Lo que se va a hacer en este problema sería sacar nuestra resistencia total, nuestras corrientes en nuestra resistencia 1, 2 y 3, y los voltajes 1 y 2. Ahora, para sacar nuestra resistencia, lo que hay que hacer, como lo hicimos en paralelo, sería convertir estos dos en paralelo en una sola. ¿Cómo? Combinarlas para sacar nuestra resistencia 2,3 es igual a 1 sobre 10, que es resistencia 2, más 1 sobre nuestra resistencia 3, que es igual a 40. Y el valor de nuestro total sería menor a 10, que es nuestro valor de nuestra resistencia menor. Igual a 8 kiloohmios. Ahora, para la resistencia total ya tenemos nuestra resistencia 1, que es 12, más nuestra resistencia 2,3, que es igual a, entonces, 12 kiloohmios más 8 kiloohmios es igual a 20 kiloohmios. Y esa es nuestra resistencia total. Ahora, para sacar nuestra corriente total, nuestra corriente 1, que sería igual a nuestra resistencia total, y que como esta parte está en serie, ya que nuestra resistencia 1 sería igual a nuestra resistencia total, entonces nuestra resistencia total sería igual a nuestro voltaje total entre nuestra resistencia total, y ya la tenemos, 20. 48 entre 20 es igual a 2.4 miliamperes. Ahora vamos a, para nuestra resistencia 2 y 3, corriente 2, nuestra corriente 3, ahora vamos a volver a tomar nuestros valores en separado, que sería, para esto sería resistencia 2 sobre nuestra resistencia 2 más resistencia 3 por nuestra corriente total, igual a la resistencia aquí 2, porque es lo que se va a sacar, que sería igual a, nuestra resistencia 2 sería igual a 10 kiloohmios sobre 10 kiloohmios más nuestros 40 kiloohmios por nuestros 2.4 amperes, ya lo habíamos sacado, ¿sí? Es igual a 0.48 miliamperes. Y ahora para sacar nuestro corriente 3 sería lo mismo, casi, pero ahora sería nuestra resistencia 3 sobre nuestra resistencia 2 más nuestra resistencia 3 por nuestra corriente total, que es igual a 40 sobre 10 más 40, todos los ohmios, por 2.4 miliamperes, que nos tendría un valor de 1.92 amperes. Ahora, para sacar nuestro voltaje en esta parte 1 y 2, vamos a usar nuestro voltaje 1 para esta resistencia sería igual a nuestra corriente 1, que es igual al total, que es 2.4, por nuestra resistencia, que es igual a 12, es igual a 28.8 voltios. Y el voltaje 2, que sería igual a nuestra resistencia 2,3, para eso, es igual a 2.4 amperes por nuestros 8 kiloohmios que habíamos sacado de nuestra resistencia aquí de 2,3, que es igual a 19.2. Y ahora, para verificar que estamos bien, tenemos la ley de Kirchhoff, que sería con la suma voltaje total menos voltaje 1 menos voltaje 2, y debe ser al final 0, que serían nuestros 48 voltios menos
28.8 menos 19.2 es igual a 0. Entonces significa que está bien. O bien, simplemente son subados. Y eso sería todo por el de esta. Donde se ven las diferencias es que en los circuitos en serie el voltaje va a variar en cada uno de nuestros puntos de resistencia, a diferencia de nuestra corriente, que será el mismo en cada uno de nuestros puntos. La resistencia total es igual a toda la suma de todas nuestras resistencias, y en paralelo. Paralelo se tienen que juntar nuestras resistencias. En este momento nada más tuviéramos como 2 juntas al mismo tiempo, pero puede haber sido 3 y la de esto hubiera sido igual. Hubiera sido 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia n y así. E igual en mixto sería lo mismo, solamente convertir las partes que están en paralelo en serie para que sea mucho más sencillo y hacerlo solamente en un. Y pues eso sería todo por el tema. Y en conclusión, cosas que se vimos fueron las energía de potencial eléctrico, sobre fuerza electromotriz, leyes de Kirchhoff y los problemas que acabo de mencionar. Para la energía potencial eléctrica, una breve definición, que mis compañeros tuvieron que dar una más explícita, que se puede definir como la capacidad para realizar trabajo que surge de la posición o configuración. Y en el caso de la electrónica, que es lo que estamos viendo en este caso, es una carga que ejercerá sobre cualquier otra carga y la energía potencial surge del conjunto de cargas. Y en el caso de la fuerza electromotriz es la proveniente de cualquier fuente, como en este caso tenemos una batería, o cualquier otro que proporcione se suministre una potencia eléctrica en un circuito o cualquier otra cosa, y eso se hace mediante la distribución de cargas, porque lo que se va a tratar de hacer sería la fuerza en la cual dicha carga que se va a querer igualar, mandando sus electrones para que estén igualados, y cuando esto ya está, pues no habrá ya nuestra corriente. Eso es lo que genera esta igualdad que se hace, es lo que genera nuestra corriente. Y por último, nuestras leyes de Kirchhoff, que las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1844, las cuales son muy utilizadas en la ingeniería eléctrica, como se pudieron apreciar, que lo usamos en los últimos dos para obtener los valores de intensidad de corriente en ramas de un circuito, como vimos cuando está en paralelo, y para el potencial eléctrico en cada punto de nuestro circuito. Y pues eso habría sido todo por cuenta, y también igual por mis compañeros, que espero que les haya agradado. Gracias.